Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Es un grato placer poder compartir con ustedes en esta tercera sesión de lo que ha sido el andamiaje de las bases psicológicas del aprendizaje. Ha sido muy interesante todo este recorrido en términos de este proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo porque para quienes ya han recibido clases conmigo saben que siempre las sesiones las hemos hecho a través de las conferencias en Zoom y ahora pues hemos intentado generar un cambio en virtud de ir buscando mejores alternativas para ustedes como estudiantes. Bueno, me gustaría ya prácticamente cerrar esta asignatura tratando de generar el abordaje de algunos contenidos y pues bueno, manos a la obra. La verdad que es una asignatura muy bonita de la cual extrapolamos aprendizajes bastante interesantes. Y pues bueno, de esta forma estamos ya cerrando hoy 23 de septiembre del año en curso 2022. Nos encontramos frente a las bases psicológicas del aprendizaje y precisamente en la unidad 3 vamos a abordar los procesos de intervención psicoeducativa y la acción docente que nos permita promover el aprendizaje estratégico de las y los estudiantes en contextos escolares. Para ello, las temáticas que vamos a estar viendo nos hablan precisamente del aprendizaje estratégico, nos hablan de lo importante que es aprender a comunicarnos, esta forma que estriba en pensamientos orales y escritos, aprender a colaborar. Vamos a hablar de cuál es esta noción de educación colaborativa, nuestra enseñanza colaborativa, en donde vamos a tratar de convivir y construir el conocimiento de otros. Va a ser muy curioso lo que la psicología de la educación nos dice en estos apartados. Vamos a tratar de buscar cuál es el aprender a aprender o en qué consiste el aprender a aprender con apoyo del Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación. Así, más o menos la descripción de contenidos. Por lo tanto, nos vamos inmediatamente a la presentación de la agenda pedagógica. Ustedes van a ver en pantalla, ya con esto prácticamente estamos, como digo, finiquitando. Y otro de los grandes valores de esta clase es que tienen una clase que al estar en internet pueden verla, repetirla, ponerle pausa, adelantarla, retrocederla las veces que sean necesarias. La pueden ver en una tablet, la pueden ver en un iPad, la pueden ver en su computadora, en su desktop, en su laptop, en su teléfono celular, en cualquier dispositivo telemático que le permita acceder. Creo que es una magnífica oportunidad porque probablemente mientras esta clase está transcurriendo en los primeros minutos iniciados las 8 de la noche, usted, y cuando digo 8 de la noche estoy hablando hora Jalisco, lógicamente, usted precisamente no le está viendo en esta hora, sino que le está viendo pues después, al siguiente día, no sé, según el horario que a usted le convenga. Los objetivos de la asignatura son los mismos objetivos que usted encuentra en el programa de la materia y nos vamos pues lógicamente al establecimiento de la estrategia, el aula invertida, en donde parte de la clase la imparto yo dotándoles de los elementos teóricos y usted a partir de su análisis y reflexión complementa las actividades de enseñanza que contiene esta asignatura. Vamos a hablar del aprendizaje estratégico entendido como una actividad escolar del estudiante, en donde vemos el problema de querer, de saber y de poder. Acompáñenme sin más preámbulos. Preguntémonos entonces, como un inicio, ¿qué es el aprendizaje estratégico? Cuando pensamos en el aprendizaje estratégico,
debemos de tener claridad de que el aprendizaje estratégico es la búsqueda del aprendizaje significativo. El aprendizaje estratégico es ese aprendizaje que yo encuentro en los contenidos, cuando yo desarrollo mis habilidades, cuando yo potencio mis destrezas, con la consigna de que como estudiante soy el ente autorregulador de mi propio aprendizaje. Esto nos está llevando a una sociedad mucho más cambiante en donde las nuevas generaciones de educandos ya no necesitan de una malla curricular forzosamente obligatoria, sino que un aprendizaje estratégico, por ejemplo, sería de las asignaturas que el joven encuentra en su malla curricular, cuáles son las que le pueden generar mejores réditos para su formación académica. Yo, por ejemplo, aprecio y valoro mucho que se me haya enseñado matemática, pero en la práctica diaria, por ejemplo, casos de factoreo no los aplico, ¿no? Pero sí aplico, por ejemplo, las clases cuando me enseñaron a sacar los márgenes porcentuales, por ejemplo. Eso sí me sirvió. Eso creo que es el aprendizaje estratégico, pero es que el maestro, al ser uno de los principales entes protagónicos en el proceso educativo, debe de reconocer que es importante estar capacitado, el de tener cierta preparación para poderle ofertar al estudiante diversas estrategias de acuerdo a los estilos, a los ritmos y a estas necesidades educativas de aprendizaje. Una muestra palpable puede ser qué pasó con el COVID-19. Bueno, con el COVID-19 nos tocó enfrentarnos con que las instituciones educativas estaban urgidas de que sus estudiantes no perdieran las clases, y ahí el aprendizaje estratégico era parte también de cómo el docente se las inventaba, se las ingeniaba o rediseñaba sus ambientes de aprendizaje desde la virtualidad. En la actualidad es más la preocupación por las instituciones educativas, el contar con maestros capaces de otorgar sesiones de aprendizaje estratégicos. Y esto creo que es importante porque como docentes o como mano de obra calificada, tenemos que buscar no solamente dar la clase, sino que crear ambientes virtuales de aprendizaje y tratar de sostener, de conservar y de guiar la iniciativa, la motivación del estudiante para volverlo ente protagónico de su propio conocimiento. Y vuelvo al punto, si un estudiante está interesado en querer, por ejemplo, ser psicólogo, pues el aprendizaje estratégico vendría a ser una acción en donde el estudiante en bachillerato y en la universidad puede escoger cuáles son las asignaturas que le permitirían a él desarrollar ciertas capacidades o adquirir ciertas informaciones para ser psicólogo. Y ahí podríamos ver que asignaturas, por ejemplo, como la matemática, como la física, a lo mejor no servirían tanto si el estudiante lleva sociología, psicología 1, psicología 2, análisis de la conducta humana, por mencionar algunos componentes formativos. Entonces, eso creo que es el aprendizaje estratégico. Cuando el estudiante empieza a reconocer cuáles son las necesidades de conocimiento que él tiene para formar sus capacidades, como le decimos, sus competencias laborales. El aprendizaje estratégico, visto desde este esquema, incluye intervenciones y emociones de nuestros estudiantes que activan esos reconocimientos de poder hacerlo por sí solos, ¿no? Esto creo que es importante porque nos lleva a pensar que no importa el contexto en el que los estudiantes estén, sino que importa que los estudiantes desde muy jóvenes adquieran estas competencias de aprendizaje que les permitan determinar con claridad qué quieren y para qué lo quieren. Por ejemplo, si yo tengo una persona, un estudiante que desde los 4 o 5 años en el kinder está demostrando altos niveles de capacidad para poder dibujar,
A mí se me ocurre que este niño, esta niña podría tener capacidades en la universidad para estudiar asignaturas en donde una ingeniería civil podría ser, arquitectura, diseño gráfico. Se me ocurre, ¿no? Entre muchas, y es que el aprendizaje estratégico referido al docente nos permite comprender que el profesor y la profesora en el rol del aprendizaje estratégico pues necesitan de enseñarle a los jóvenes a establecer y a instaurar metas personales. Fíjense que el aprendizaje estratégico tiene 4 contextos. El contexto intrapsicológico personal, es decir, esa capacidad psicológica que tengo para reconocer mis conductas. En segundo lugar, el intrapsicológico didáctico asimétrico. Este está más relacionado en reconocer las competencias y actitudes que tengo para aprender y para enseñar. Luego está este análisis del aprendizaje estratégico desde el contexto intrapsicológico grupal simétrico. Y es qué tanto puedo aprender yo, qué tanto puedo avanzar, qué tanto puedo canalizar a partir de mi relación con el entorno y con mis coetáneos. Y por último, un aprendizaje estratégico que está muy vinculado al contexto de lo institucional, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aprende un niño que en el seno de su familia son cristiano evangélicos, pero lo tienen estudiando en una escuela católica? Entonces, en la escuela, el niño puede desarrollar ciertas conductas que en la casa probablemente no. Puede recibir información en la escuela católica que a lo mejor sea contraria a determinadas creencias espirituales de la familia. Entonces, el aprendizaje como tal tiene un contexto cognitivo que nos permite a los seres humanos interpretar cómo aprendemos de los episodios de la vida. Porque es que hay imágenes de nuestras vidas como niños que no se nos olvidan, y porque hay imágenes de nuestra vida hace una semana que no la recordamos. Esto tiene que ver precisamente con cómo construimos un aprendizaje estratégico a partir de la interacción con otros. Aquí lo que aprendemos lo internalizamos eso. Ay, perdonen la equivocación, ya a mi edad se vale equivocarse. Y este conocimiento interno que nosotros adquirimos nos permite ir creando nuestras visiones de mundo. Y aquí tiene que ver cómo yo, perdón, a partir de mis experiencias, de mi interrelación personal con la estructura social, voy canalizando, voy obteniendo y voy clasificando aprendizajes para poder ir formando mi autonomía. Algunos puntos que tenemos que considerar con el aprendizaje estratégico, bueno, es de vital importancia que se tome en cuenta que el aprendizaje estratégico no va a producir ningún cambio si como maestros creemos que solo debemos de ser transmisores de la información. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que el camino del aprendizaje estratégico es que como docentes, como licenciadas de educación parvularia, identifiquen las competencias en sus estudiantes y busquen potenciarlas. Que estas potencialidades de sus estudiantes puedan verse manifestadas en un grupo de teatro con niños, por ejemplo, tener algún concurso de canto con niños, declamación de poesía. Va a depender de las competencias que usted observa como educadora y como uno de los principales personajes que convive con los niños y niñas en edad de parvularia. Hay un tema que aparece en esta unidad 3 que es aprender a comunicarnos. Y es que el aprender a comunicarnos va a depender de 2 grandes componentes. El análisis oral y el análisis escrito que yo hago del contexto me permite generar información en mi cabeza a través del análisis y de la reflexión, y por consiguiente ese análisis y reflexión se transforma en una base comunicativa.
aun y cuando entiendo que este está más grande, pero está más pequeño, lo que puedo decirles es que aprender a comunicarnos de forma oral y escrita desde la óptica de la educación parvularia, usted le debe de enseñar al niño procesos de comunicación no solo a través de palabras. Tiene que reconocer como docente que su obligación es tratar de encauzar a los y a las niños y niñas a desarrollar sus competencias que le permitan entender que la comunicación es una forma de construir, de interpretar, de reflexionar y de aplicar ideas. Y a partir de eso, cuando pensamos en que la comunicación nos refiere a cómo aprendemos a comunicarnos, debemos de decir que hay un proceso en la psicología del aprendizaje que tiene que ver con la forma en la que yo emito el mensaje y la persona, a partir de sus condiciones y de sus circunstancias, está interpretando el mensaje de determinada forma. Por ejemplo, yo podría decir que cuando hablamos en el contexto mexicano, hay palabras que en Sudamérica, palabras de México que al decirlas en Sudamérica se podrían interpretar como vulgaridades al mejor estilo de un fascineroso vulgar, ¿no? Pero que por la naturaleza interpretativa de las cosas, nosotros entendemos el mensaje en México de otra forma. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, con el temblor, o sea, el temblor que acabamos de vivir el día lunes, que tuvo bastante fuerza su epicentro, muy cerca ¿qué fue? De Morelia, no fue Morelia, fue de Sinaloa, no recuerdo con exactitud, pero sé que porque nosotros vivimos el temblor, no recuerdo con exactitud su epicentro, pero como adultos pensamos una cosa cuando está temblando, pero ¿qué piensan los niños? Los niños quizás no piensan, sino que viven la emoción del susto. Entonces, yo creo que el aprender a comunicarnos nos dice que la comunicación desde la óptica intrapersonal tiene características. ¿Cuáles son esas características? El intercambio de mensajes verbales y no verbales. Hoy, por ejemplo, estoy viendo los jóvenes que hacen bromas pesadas, estrellan celulares, botan comida, se golpean y el término es de chill, ¿no? Y empiezan a hacerle así con la manita y me da risa porque usted le hace esta señal a los jóvenes y ellos entienden. O sea, pareciera ser que hay códigos de lenguaje que no solamente estriban en el sonido de la voz, sino en las señales, en los ademanes que hacemos con nuestras extremidades superiores. Pero bueno, habiendo entendido esto, la interrogante aquí es, bueno, ¿y cómo mejoramos entonces las habilidades de comunicación en nuestros estudiantes? Bueno, dentro de las clases de parvularia no hay que perder de vista lo importante que es enseñarle a los niños y niñas a mantener contacto visual. El lenguaje de los ojos nos dice que sin palabras podemos ser capaces de ser interlocutores para aprender a prestar atención a una forma de comunicación diferente. Alguien solo con una apertura de ojos te está mandando un mensaje que lo entiendes de acuerdo al contexto. Otra de las habilidades que se nos habla es la de la gesticulación, y acá lo que nos están diciendo es que, de acuerdo con especialistas, el 90% de la comunicación que transmitimos no es verbal, sino que es gestual, y esto tiene que ver como qué ojos ponemos cuando estamos contentos, qué ojos ponemos cuando estamos serios, cuando estamos tristes, o sea, nuestro rostro cambia. Entonces, es importante que los niños aprendan a reconocer en el kinder por qué tenemos que gesticular nuestras emociones y ponerlas a la par de la comunicación verbal que transmitimos.
Es importante que le enseñemos a los niños a no ir al grano, a no ser dubitativos, a no estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a un asunto. Creo que aquí lo importante es que le enseñemos a la comunidad infantil a ser claros, concisos y precisos, por lo que el siguiente punto sería: escucha antes de hablar. Tenemos que aprender a escuchar. Yo tengo un problema con eso. A veces alguien está hablando y lo interrumpo, no, y digo, no, me tengo que callar, yo tengo que aprender a escuchar las ideas. Y por último, en este apartado, en el 5, invitamos a que como docentes le despertemos la conciencia reflexiva a nuestros estudiantes, enseñándoles a cuestionar todo, a hacer siempre preguntas. Sé que a veces es latoso, pero es importante que los niños lleven a cabo estos procesos porque es una forma de estimular sus bases psicológicas del aprendizaje. Por el otro lado, le estamos diciendo a ustedes como profesoras que cuando los niños ya tienen un dominio de la lectoescritura, valdría la pena que desde muy jóvenes los pongamos a leer, porque la lectura es una especie de gimnasia para el cerebro. Sobre todo en esas edades se despierta mucho la creatividad, el espíritu de la innovación, volamos, los libros nos transforman. Y esto nos lleva al punto 7, que es elegir el medio correcto. Y ahí es donde yo pregunto, bueno, ¿tú qué medio de comunicación siempre es para ti? Replanteo la pregunta, ¿no? ¿Tu medio de comunicación siempre es el correo electrónico? A mí hoy me está ocurriendo algo. Mientras que en Estados Unidos, en la gestión institucional, el correo electrónico sigue siendo una herramienta. Al menos aquí en México nos es más fácil, por ejemplo, el WhatsApp. Es más inmediato, es más rápido de transmitir, no necesito tener una computadora, sino que con la comodidad del teléfono yo puedo generar los medios idóneos para transmitir un mensaje. Es importante enseñarle a los niños el respeto para que no interrumpan pláticas de adultos, que respeten la opinión de sus compañeritos y compañeritas. Es importante la práctica frente al espejo, en donde hacemos la simulación de que estamos hablando con varias personas, pero al final estamos hablando con nosotros mismos. Y por último, el vincúlate. La comunicación solamente puede ser efectiva si la hago con otras personas. Por eso es que decimos, ¿quieres aprender inglés? Claro, con los videos, con los tutoriales que tenemos en YouTube, con los CDs que venden en librerías, yendo a la escuela, pero creo que una forma de desarrollar un mejor aprendizaje es cuando ese aprendizaje lo enseñamos in situ, en el lugar donde se habla el idioma. Bueno, de una manera muy, pero muy certera, al mejor estilo de un francotirador, debemos de decir que el siguiente tema nos habla de aprender a colaborar, convivir y construir el conocimiento con nosotros. Acá vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es el aprendizaje colaborativo? Resulta ser que el aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en los y las estudiantes, trabajando en grupos pequeños. Acá los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una gran variedad de actividades de aprendizaje para mejorar precisamente su entendimiento sobre una materia en particular. No es lo mismo hablarles sobre la importancia del medio ambiente que en medio de una clase, en una jornada de clase, los lleve a sembrar árboles al bosque cercano, ¿no? A lo mejor sembrando árboles genero más aprendizaje sobre lo que puede representar el deterioro del medio ambiente que estar subiendo videos en TikTok, podría ser, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se logra entonces el aprendizaje colaborativo? Pues como deberíamos de saber, siempre como trabajadoras y trabajadores sociales, tenemos que estar abiertos a compartir nuestras ideas y nuestros conocimientos con los demás. Esto nos permite ser personas de mente abierta, esto nos permite establecer mejores mecanismos de diálogo que en un futuro nos ayudarán desde la óptica de la psicología a ganar la confianza de nuestros pequeños estudiantes.
Creo que lo importante del aprendizaje colaborativo precisamente radica en el hecho de este espíritu que se genera de cooperación, identificación y sinergia alrededor de esta maravillosa propuesta. Pues bueno, resulta ser que cuando vamos a hablar del aprendizaje colaborativo, sí sería importante decir que necesitamos definir metas y objetivos, formar equipos, generar comunicación con respeto, tener siempre a la mano nuestros orientadores y nuestros guías, generar un debate y un contraste de ideas que nos lleve a programar y a revisar periódicamente lo que estamos haciendo desde la aplicación del aprendizaje colaborativo, tratar de fomentar en todo momento nuestra creatividad, estar siempre en contacto uso con las TICs y no menos importante, que todos estos elementos sirvan para poder generar más y mejores objetivos. Bien. ¿Cómo aprendemos entonces todo esto? Bueno, en una sociedad del aprendizaje, el aprender a aprender con el uso del Internet nos indica que el Internet ayuda a desarrollar la autonomía, la iniciativa, la creatividad y la motivación. Esto yo lo veo, por ejemplo, en juegos de video en donde los niños aprenden a tomar decisiones con el uso de videojuegos. Entiendo que el Internet de hoy está ofreciéndole a todas las personas en el planeta Tierra mayor acceso a la información. El acceso a la información complementa lo que nosotros queremos alimentar en el término de la psicología del aprendizaje, que es cómo las experiencias de niños nos ayudan para la vejez o para la edad media, para la juventud, adultez, pero cómo los que ya estamos más allá de la adultez, estamos viendo una amplia necesidad de seguir aprendiendo, de tener enfoques nuevos, de cómo la tecnología cambia. Y es que, ¿cómo debemos de denominar entonces el aprendizaje a través del Internet? Algunos le llaman aprendizaje electrónico, en donde describimos todas las formas de aprendizaje por medios electrónicos, utilizamos programas, utilizamos software, es tanta la tecnología que hoy un teléfono es una oficina a la mano de un banco. Ahí podemos pagar los servicios de energía eléctrica, ahí podemos pagar o hacer transacciones comerciales con el envío de dinero. No, la verdad que es una gran cantidad de cosas que las tecnologías nos están dejando. Y aquí creo que las estrategias propias para aprender a aprender son la motivación, el aprender a generar retroalimentación que nos lleve a la evaluación, el tener un pensamiento crítico nos ayuda de gran manera con la metacognición, el poder hacer análisis y reflexiones grupales con nuestros estudiantes. Es que miren, las alternativas para poder enseñar y para poder aprender son tan interesantes que nosotros podemos decir que el Internet como un instrumento de aprendizaje es provechoso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a motivar, evita que los estudiantes se aíslen, evita las discriminaciones, accede a personas y a recursos lejanos, nos permite consultar en tiempo real con profesionales y facilita el conocimiento. De tal manera que un aprendizaje bien establecido a través de todos los parámetros evoluciona hasta consolidarse como un aprendizaje adaptativo. Les dejo en pantalla el esquema para que sepan qué es un poco el aprendizaje adaptativo y cuáles son las características primordiales. A mí me gustaría que tengan suficiente tiempo para reflexionar sobre una tarea que vamos a hacer, que va a ser la última tarea. Ustedes van a recurrir al uso de una lectura de Juan Ignacio Pozo, de Carles Monereo y de Montserrat Castello, quienes crean un paper, un artículo titulado El uso estratégico del conocimiento. Acá van a ver mucho cómo la teoría del conocimiento ayuda a fundamentar las bases psicológicas del aprendizaje.
Por eso creo que es un tema que va a ser muy importante. Lean bien las indicaciones. Sobre la base de la lectura asignada que el docente te va a asignar, debes de completar la matriz de texto paralelo. ¿Cuál es la matriz de texto paralelo? La matriz de texto paralelo es este documento de Word en donde en el primer cuadrante de mi lateral izquierdo, sería el lateral derecho para sus pantallas, si trabajamos la lógica inversa de la proyección en Internet, hemos de decir que en el primer cuadrante usted pone su nombre, el nombre del control de lectura, del material de lectura, del folleto. En el siguiente cuadrante usted coloca las ideas centrales que propone el autor, luego usted pone las ideas centrales del material escritas por usted, que usted cree que son ideas centrales que dice la lectura. Lógicamente, entre una y otra, entre las ideas del autor y las ideas propias suyas como estudiante va a encontrar diferencia. Y por último, y no menos importante, ¿qué pasó? Que me sacó, a ver. Por último, y no menos importante, es este cuadrito. Permítanme, quiero verificar si seguimos, si seguíamos grabando, porque dije que se seguía transmitiendo, perdón, quería saber porque pues tenía mi duda. Y bueno, la intención es que en un cuadrito donde dice ideas centrales propuestas por el autor son las ideas suyas, en la otra ideas centrales expuestas y justificadas por el estudiante, y por último la elaboración del resumen de lectura desde la perspectiva suya. Acá quiero que haga un buen análisis. Insisto, la rúbrica se las he pasado en el documento de la semana anterior, en donde ustedes ya tienen elementos de juicio para construir ideas fuertemente argumentadas. Esta tarea, por lo que estamos planteando, se debe de entregar el miércoles 28. Puede ser antes, pero no después, antes de las 5 de la tarde. Esto, perdón, lo estoy dejando claro porque yo no estoy revisando tareas que me envíen el jueves 29. Cualquiera que sea el pretexto, no importa, aprenda a respetar las fechas de las tareas. Hoy la tarea es máximo hasta el miércoles 28, pero puede ser antes. Así es que, por favor, va a leer la lectura titulada El uso estratégico del conocimiento, va a llenar esta matriz de texto paralelo y este documento lo sube a la plataforma de la unidad 3, la unidad A, en donde va a subirlo como un formato en PDF. Jóvenes, realmente al hacer el análisis, las bases psicológicas del aprendizaje nos enseñan de lo importante que es analizar la conducta de los niños en educación parvularia, para determinar, para entender, para comprender, para respaldar las formas en cómo las personas aprenden, sobre todo desde las primeras infancias. En este recorrido histórico, lo más importante es que les quedan las grabaciones, que les queda el conocimiento de 3 videos que al unirlos prácticamente tienen una conferencia magistral de un seminario internacional. Creo que es interesante todo esto que se va a venir con las ideas que ustedes puedan encontrar. Insisto, estoy siendo muy riguroso, por eso es de que les pido, tienen que leer ese documento y tienen que poner ideas sustanciosas. No quiero 2, 3 ideas, quiero muchas ideas bien analizadas y el resumen de igual forma. Porque si usted quiere andar resumiendo porque no quiere leer o porque no quiere trabajar, pues bueno, así también va a ser la calificación. Ahí está la rúbrica que sin problema alguno se las puedo volver a anexar. Mis estimadas, ya llegamos al fin, ya casi unas por salir, otras avanzando paso a paso en el desarrollo de sus actividades. Y más allá de lo que se pudiese pensar, para mí siempre va a ser un gusto colaborar con ustedes. De manera muy humilde les pido una disculpa, pero en la disciplina y en la rigurosidad de mi estilo de trabajo,
es que intento no bajar la guardia para que su formación académica sea integral. Así es que yo le pido que con el mismo amor que yo preparo la clase y me doy de lleno con estos procesos de formación, yo le pido que usted con ese mismo amor haga la tarea, no falle, la necesito antes del miércoles 28. Así es que no le dé mucha larga a esto, ya les mando por WhatsApp la tarea y pues bueno, no tengo más que despedirme, mandarles un fuerte abrazo, que Dios Todopoderoso me les bendiga, que la fuerza starwariana les acompañe y nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere. Bendiciones masivas para todas ustedes, jóvenes. Hasta pronto.